Voy a hacer un viaje que aproximadamente son 700 kilómetros y de vuelta. Voy en ida, irme por carreteras secundarias porque es un lugar que no conozco, entonces planeo irme por ahí. A la vuelta me iré por carreteras principales, así que voy a reiniciar el trip. El mismo trip A que he usado para el otro viaje. Y les iré comentando cualquier novedad durante el camino. En primer lugar pienso parar 3 veces. Una en la ida, 2 en la vuelta. La primera no es necesaria, pero como tengo que parar a almorzar, aprovecho ahí de buscar un centro de carga. Así que nos vemos durante el video. Bueno, estaré grabando de cada 50 kilómetros para mostrarles el consumo medio y cuántos kilómetros llevo, y además esta curva de consumo en el fondo, para mostrarles de dónde salen lo que aparece en la pantalla del tacómetro o del odómetro, ¿ya? Así que de momento nos queda 84% de batería, y también mostraré el consumo del viaje cuando pare a cargar, que será otra grabación. Nos vemos. Siguientes 50 kilómetros, tenemos en el trip 100,4 kilómetros, y esta es la curva que llevamos de los últimos 50 kilómetros, ¿ya? El camino que anda ahora es bastante pendientes y ya han habido pocas subidas, o sea, pocas bajadas, la verdad, así que por eso está un poco elevada, pero la velocidad va entre 70, 80, si bien las 60 es la permitida, pero como ven, pues hay poca movimiento de auto, de vehículos, así que vamos bien. Y quiero a ver si se logra escuchar en el video lo tranquilo que es el auto. Vamos a 80 y no emite ningún sonido. Dejaré un poco ahí unos segundos. Bueno, no alcanzaron a hacer 50 kilómetros, fueron 143, por tanto el gráfico que voy a mostrar ahora de los últimos 50 en verdad contiene un poco de 7 kilómetros del video pasado, ¿ya? Ya llegué al cargador, está bueno. Ahora voy a probar uno de Enel X-Way, que algo está presente en varios países, así que vamos a ver el funcionamiento y cómo se porta, ¿ya? Este es el dato de los últimos 143 kilómetros. 18,5 kWh, 2,4 horas de manejo, ¿ya? Así que les muestro de ahí cómo funciona el Enel X-Way. Ya, me estacioné mal porque el Chademo estaba acá y el CS2 Combo estaba acá.
Pero si viene alguien, cual lo dudo porque hay poco auto, se conectará con el cable es largo, así que da para el otro lado. Está bastante interesante esto porque muestra más información que lo que muestra en la Copec. Muestra los volts, la potencia de kilovatios, los amperes que está entregando y todo más profundo los datos encuentro. Así que voy a ir a almorzar y vuelvo. Les comento ahí cómo queda. Bueno, ya fui a comer y este es el porcentaje que quedó ahora al finalizar la sesión. Tengo que interactuar con la aplicación para poder finalizar la carga porque desde acá no me deja. Aquí estaba esperando que cargue, ya le di a finalizar carga, esto es lo que muestra la aplicación. Y es lo mismo para cuando quiero iniciar la carga. Tengo que hacerlo desde la aplicación porque desde el tótem no se puede. Vamos que cargue. No me llega muy buena señal acá en el subterráneo, así que a ver si vemos. Consumo de los pasados 50 kilómetros. Eso es. Y acá está la curva. Lo que se ve al principio es porque estuve detenido y después se ve lo que estuve como saliendo de ciudad, por lo tanto, así que el consumo fue muy bajo, la verdad. Y ahora voy en carretera, en una pendiente de hecho, así que el consumo se va a ir disparando, como ahora. Siguiente 50 kilómetros, el consumo ha bajado, el consumo medio, porque he estado en zonas de 60, por ejemplo ahora voy a una zona de 70, pero en verdad voy a 80, y este es el gráfico de los últimos 50 kilómetros. El auto se ha portado bien, he tenido varias zonas de curvas pronunciadas y las he tomado a una alta velocidad y no he tenido ningún problema, la verdad. Así que se ha portado hasta el momento un 7 el auto. Siguientes 50 kilómetros, me quedan aproximadamente 40 kilómetros de viaje, así que el último reporte lo haré cuando llegue. Y esta es la curva de consumo. ¿Ya? Si bien bajó es porque vengo entrando en zonas urbanas, entonces la velocidad la tengo que bajar a 60, 70. ¿Ya? Así que nos vemos en el siguiente reporte. Ya, llegué a mi destino, el gráfico se los muestro de inmediato. Ese fue en los últimos 50 kilómetros. Vine obviamente por ciudad donde llegué. Y este es el consumo del viaje. 24,3 kWh para 190,6 kilómetros, casi 3 horas de manejo. Bueno, voy a usar el trip B para la vuelta, así tengo más claro cada 50 kilómetros cada cuánto tengo que ver el consumo. Así que tengo que ir a cargar, eso sí, primera parada. Llegué a una electrolinera y podría haber llegado a otra, pero mejor decidí devolverme porque era arriesgarse mucho, ya que hace mucho frío y las baterías se empiezan a calentar y entonces consume más el auto. Entonces hice un retorno y vine a cargar acá. Pasé a una
Shell, que para variar el Lennox E-Pro no funciona, así que mejor me vine para acá. Así que veremos hasta cuánto lo dejo. Yo creo que voy a tratar de dejarlo lo más alto posible. Aprovecharé de comer algo y les voy avisando. Este es el consumo de estos 40 kilómetros. 4,9 kilovatios hora para 40 kilómetros, pp. Y ahí está, como ven estamos al 10%, así que voy a dejarlo cargar hasta el 90 quizás. Depende de cuánto me demore comiendo y todo el tema. Ahí estamos. Bueno, pretendo dejar hasta el 90%, eso me va a dar carga de sobra para llegar hasta Alampa, que es la última como estación que está dentro de la capital saliendo por el norte. Y ahí pretendo dejarlo después hasta el 50%, hasta que me baste para llegar a mi casa. Quería mostrarles de que aparece un mensaje y es porque busqué cuánta temperatura hay afuera y hay 5 grados. Entonces, en orden para que las baterías puedan recibir suficiente potencia de carga, se están calentando mientras está recibiendo la energía del cargador rápido, ¿ya? Todo empañado porque me estoy tomando un café acá adentro y el vapor hace que se empañe, pero ahí les voy a mostrar cuánto salió el monto de carga y cuánto tiempo estuvimos. Antes de entrar al auto, que fue ahora hace poco, llevaba como 52 minutos, así que ahí les cuento les muestro por el cargador afuera cuánto es el monto final. Ya, luego de casi una hora, van a ser 56 minutos, 34 kilovatios. Ahora está cargando esa potencia, que es porque ya falta un 10% para que se llene, entonces cuesta más los electrones buscar carga dentro de la batería. Así que vamos a pararlo desde aquí. No. Ya, creo que la carga la tengo que detener de la aplicación. Creo que eso es para prevenir que no te la detenga otra persona que no seas tú. Así que vámonos. Bueno, me pasé un poco, como en 10 kilómetros. Venía bien pendiente del camino, así que ahí va el consumo medio y la gráfica de los últimos 50 kilómetros. Siguientes 50 kilómetros ya voy por carretera, así que este es el consumo de los últimos 50 kilómetros. De nuevo me pasé un poquito en los kilómetros, pero no sé qué habrá pasado en la carretera, pero había un tráfico más o menos grave, o sea, venía a 10 kilómetros por hora como por 10 kilómetros, así que me atrasé un poco en la hora de llegada, pero ese es el consumo. Bueno, considerando que el tráfico me alargó todo el viaje, me vine con velocidad crucero, así que me vine como a 110, 120. Así que vamos a cargar hasta, bueno, tengo el 19% y hasta el 50% creo que voy a cargar. Ahí nos vemos. Y me olvidaba del viaje. Esto es el consumo del viaje. 27,8 kWh para 190 kilómetros, 2 horas y media casi de viaje. Y ahí estamos, 19%. Yo creo que esto me va a tomar unos 15 minutos más o menos en quedar listo. ¡Tiritín!
y en 51% lo voy a dejar. Así que voy a parar la carga. Reporte últimos 50 kilómetros. Me quedan 50 kilómetros de viaje, así que el último reporte va a ser la curva y el resumen del viaje desde la última carga. Y he llegado, últimos 50 kilómetros, en la curva, y el trip final sería desde que salí de mi casa ahora hasta que volví a mi casa de nuevo, 658 kilómetros. Y este es el consumo de la última parada, desde la última parada. 14,4 kilovatios hora para 94,3 kilómetros, una hora de manejo. Antes de dar los comentarios del viaje, quisiera compartir una información que leí del manual de usuario, la cual me dice que si yo uso el auto diariamente, es recomendado que al menos una vez a la semana yo deje el auto con un 100% de carga, ¿ya? Y también, que de hecho lo hice durante este viaje, es llegar hasta al menos el 10% de la batería en un periodo de 3 a 6 meses. Es una recomendación también que aparecía en el manual de usuario, así que no está de más compartir esta información. Como anécdotas del viaje, el tráfico intenso que les comenté que me extendió el viaje, digamos que media hora o más, fue debido a que hay una protesta de camioneros, donde en algún momento de la carretera yo tuve la chance de irme por una vía local, y eso hizo que me evitara el tráfico. Y cuando adelanté estos camiones, vi que habían dos camiones a la par, uno al lado del otro, conduciendo a muy baja velocidad, ¿ya? Esto es una protesta que está habiendo acá a nivel país por un tema de seguridad. Otra anécdota. Buscando un cargador, después de cuando empecé mi viaje de vuelta, venía a muy baja velocidad. Ya la carretera era de 120 kilómetros por hora, y yo, para no consumir tanto, porque está haciendo muchas heladas por esta zona y sobre todo para el sur del país, me vine baja velocidad. Entonces, por el carril izquierdo de la autopista venían todos adelantando, y de repente un auto se frena por completo, y esto provoca una seguidilla de choques, ya que yo los presencié de inmediato. O sea, menos mal nadie se atinó o tuvo la reacción de hacerle el quite y cambiarse al carril derecho, porque si no me hubiese chocado a mí, ¿ya? Quise hacer como mi buena acción del día, compartiendo los videos de la dashcam, que para mala suerte mía, no sé qué habrá pasado, pero no se grabó nada durante todo el viaje, así que tengo muy poco contenido, solamente lo del dron o del teléfono mismo. Y pasa que ningún video tiene peso, tamaño de archivos, pesan 0 bytes, entonces no tienen contenido, y si está el nombre del archivo, entonces veré si tengo que formatear o hacer alguna acción para arreglar esto, o simplemente comprar una tarjeta nueva. No creo que sea el equipo o el aparato, ¿ya? Bueno, como comentarios del viaje, considero que la primera carga que hice en Melipilla con el cargador en el X-Way debería quizás haber llegado hasta el 90% para haber evitado ver si llegaba o no a una electrolinera para cargar el vehículo, ¿ya? Así que en base a eso también, buscando estas electrolineras, es donde reafirmo que la empresa NXE Pro no funciona. Dejaré por aquí una imagen donde simplemente el cargador está apagado. Está todo funcionando, los conectores están buenos, los cables están buenos, pero está apagado el tótem, así que no funciona. Otro comentario, como es relativo a lo mismo, en Chile, al menos acá donde vivo yo, funciona Copec Voltex y en el X-Way, que fue la que probé durante el viaje con mi primera parada. También comentarles que probé la velocidad crucero por un buen tiempo. Yo diría que los últimos 150 kilómetros de vuelta utilicé la velocidad crucero. Funciona bien en temas de consumos, no se eleva demasiado, y la única salvedad que le encontré es que la regeneración de energía es baja, a diferencia de si lo hiciera un humano, en el fondo, de que cuando tú sueltas el pedal del acelerador se regenera más energía que lo que hace, en este caso, la computadora o el auto en sí.
hay que tener mucho cuidado con el modo eco. Ya el auto yo he mostrado que tiene, no sé si le habrá comentado, pero tiene 3 modos de manejo: un modo eco, un modo normal y un modo sport. Esto limita básicamente la sensación del pedal del acelerador, qué tan responsivo es, pero también tiene una significancia en los kilómetros por hora que alcanza el vehículo. En el modo eco solamente llega hasta 105 kilómetros por hora, y si vas en velocidad crucero y en una bajada el auto excede esta velocidad, la velocidad de crucero se cancela sin aviso y el auto se frena. Obviamente si tiene activada la frenada regenerativa como yo. Así que me pasó como 2 veces más o menos, donde yo no sabía qué pasaba. Y a la tercera que me ocurrió, ya me di cuenta que era por eso, por la velocidad. Así que una precaución con eso. Dejaré un resumen luego de esto, del viaje en general, con todos los consumos que tuve durante el viaje, los precios de la electrolinera, un precio total del viaje, que son datos que me han preguntado en los comentarios y no está de más dejar como referencia. Y como siempre, agradecer los buenos comentarios que me han dejado por todos los videos. Y como siempre digo también, cualquier duda, consulta, con gusto se las puedo aclarar. Así que nos vemos en un siguiente video.